Bueno, continuamos, chicos. ¿Estamos todos? Bueno, en el siglo III después de Cristo, la autora marca su mirada, por supuesto, desde el modo de producción, una crisis en la economía, caída de la productividad, disminución demográfica y los conflictos sobre esto, lo que llaman las bagaudas, sublevaciones campesinas, y pueblos germánicos que van ingresando a este nuevo escenario, presionando las fronteras. Estas son las dos variables que de alguna manera la autora viene sosteniendo. Lo que no dice la autora es que las migraciones que se realizaron por las presiones de los tributos. Esto también llevó a una cuestión importante. Bueno, este Estado centralizado iba decayendo y sobre todo sumado el problema político-religioso, sobre todo con los cristianos. Profe, ¿podría repetir las variables que dijo anteriormente, por favor? Sí, las variables son, por un lado, la disminución demográfica, caída de la productividad, ¿no? ¿Por qué cae la productividad? Otra variable, la presión tributaria. Esto lleva a conflictos sociales, por supuesto que atraviesa justamente a estas bagaudas, al levantamiento de campesinos. Pero otro aspecto importante es la debilidad política de poder controlar esto, y la política económica no es la apropiada como para poder modificar todas estas variables. Luis, Sí. la disminución demográfica están relacionadas con las hambrunas. Sí, es lo que dice la Perdón, autora. ¿y había la peste negra después? No, pero estamos hablando de 1300, está hablando del siglo III. La disminución demográfica es un interrogante eso. Entonces no es una variable. Digamos, la disminución demográfica puede haber sido ya digamos el aspecto que migraron muchas personas hacia otros lugares, ¿no? Digamos, no hay digamos, salvo cuando ingresan los germanos, pero hay aumento también demográfico de un nuevo escenario, así que la disminución demográfica más que nada está reflejado por, digamos, las migraciones que se iban. Y esta guerra interna también puede haber sido alguna baja importante, pero no tanto. Sí, las sublevaciones llevó, porque los controlaban enseguida, había cierto control, todo, a pesar de que no había un poder centralizado, pero si estamos hablando entre Diocleciano y Constantino se produjo esto. Pero bueno, luego con Constantino hasta Teodosio ya estamos hablando de un proceso donde los germanos estaban afincados, así que es bastante complejo, digamos, decir esto, digamos, a partir del siglo III, ¿no? Está bien que en el siglo III, hasta la llegada de Diocleciano, hay para muchos autores, como una especie de anarquía política, ¿no? De centralización y detención del poder, donde otros jefes querían tener el poder político, y bueno, acá se empezó a fragmentar ese poder político de Roma, ¿no? En otros sectores, sobre todo en las Islas Británicas, que se había opuesto a la orden, digamos, central de Roma. Hay, digamos, acá habría que contextualizar, ¿no? La disminución geográfica, digamos, en Roma
tiene que haber sido una migración si estamos hablando de Roma, ¿no? Porque tampoco digamos, el imperio era muy extenso, habría que ver de dónde está hablando, ¿no? Que pierde precisión esta variable cuando no se contextualiza. ¿Cuál es la posición de la autora con respecto a esto del legado romano? Que el brillo de la civilización, que el derecho romano, fíjense, sigue con la misma línea de análisis y de categorías y enfoque de Anderson, que estaba en retirada, ya que no daba respuesta, no dieron respuesta estos poderes políticos en cuanto a la continuidad de un Estado imperial, ¿no? Transformándose casi en una sociedad de guerra, inseguridad y la carga de impuestos, ¿no? Estas son las tres variables que marca la autora, que al precisarlas hay un sometimiento importante. Un Estado debilitado, con menos recursos, acuérdense que la presión tributaria estaba dada para mantener estas legiones que no podían controlar el limes, sí, había que pagar era muy costoso los ejércitos, ¿sí? Mandar a las fronteras, y esto también, fíjense, lo político va determinando lo económico, ¿no? Porque necesito recursos, por lo tanto lo tengo que sacar de algún lado. Bueno, ¿de dónde iban a salir? De los tributos, ¿no? Para la autora, esta idea del derecho romano también cambia su cosmovisión, ya que el ciudadano, como le dije, antes que era el ciudadano, ahora pasa a ser un súbdito porque pierde toda esta categoría, ¿no? Que no sé si mayormente estaba muy arraigada. ¿Estamos con esto? Esta es la propuesta de la autora, ¿no? Son variables interesantes, pero en realidad la variable central está siempre en la política. La respuesta, siempre hay que buscar una política, estas variables tienen respuesta cuando se centralizó el poder con Diocleciano, Constantino y Teodosio, los contextos fueron distintos, ¿no? Esto también es importante. La autora mira lo económico, pero en realidad lo determinante es lo político, que no pudo dar respuestas a la continuidad que venía dando el imperio, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no, no? La autora, por más que quiera colocar la historia social, el peso lo tiene lo político. No hay vuelta que darle. Si se resuelve con políticas, la economía, lo social, lo cultural y lo religioso, no hubiera pasado esto. ¿Sí? Sí, Constantino hizo su estrategia y en ese momento fue un momento importante del imperio, ¿no? La unidad religiosa, todas estas políticas que llevó adelante. Digo, esto para que sepamos que lo político es lo que resuelve las cosas, ¿no? Mayormente la mirada de muchos historiadores, el problema dicen que es económico, y vamos a ver que no es económico, ¿eh? Hasta que lleguemos a la definición de feudalismo, que la definición de feudalismo es una mirada desde la economía y de la sociedad, no hay una mirada completa de la cosa. Sí, ahí alguien quiere preguntar. No, nada. Bueno, pero está claro esto, ¿no? Que digamos, desde la cátedra nosotros tenemos que decir, para ver la complejidad, digamos, la política es la que determinaba estas variables, ¿no? Si había un cambio de política económica, esto hubiera sido distinto. Está muy bien que la llegada de los asirios, germanos y los hilarios, hasta de Atila, porque Atila, digamos, hablar de los hunos sin Atila no tiene sentido, los hunos no hubieran existido, nadie hubiera hablado de los hunos.
¿Se entiende? Atila es justamente el que llega a Roma, incendia Roma. Entonces digo, ahí hay todo un... Atila pasa a ser un personaje político determinante también. Todas estas incursiones lo que hace es debilitar políticamente. La debilidad política ocasiona estas otras variables. No sé si es claro. Sí, pero el texto anterior, Luis, el autor lo pone muy, muy chiquito el tema de Atila. Es como que no le da tanta importancia tampoco. No, no le da tanta importancia, pero nosotros le vamos a dar importancia acá, ¿no? En esto, lo que estoy mencionando, ¿no? Que eso hace la debilidad. Imagínense lo que es para Roma, que sea invadida, y además todo el esplendor de Roma, ¿no? Es tremendo. Y por nada, Constantino se va de Roma para fundar Constantinopla. Estratégicamente es impresionante eso, a mí, ¿no? Porque lo que va a buscar es ampliar el poder desde otro lugar. Además, todo el proceso que hace Constantino de unidad religiosa es el que funda, podríamos decir, desde el punto de vista político, al cristianismo occidental. Sí, y oriental, ¿no? Una cosa muy, muy, muy interesante en ese aspecto. Fíjense, amplía todo el mundo, digamos, podríamos decir que son los primeros intentos a nivel universal, internacional, de estos aspectos, podríamos decir, de una idea de capitalismo, ¿no? Porque utilizar regiones proveedoras de materia prima, dedicado a la manufactura y al comercio, es interesante, ¿no? Es muy interesante, digamos, cómo estas categorías y estas, podríamos decir, indicadores, nos podríamos decir y comparar con un inicio de un precapitalismo, ¿no? Como una división general del trabajo que le llaman, ¿no? Países productores de materia prima y países manufactureros, ¿no? Entonces digo, es interesante. Bueno, ¿qué pasa con el cristianismo según... ¿Alguna pregunta sobre el Imperio Romano? ¿Alguna más? Profe, Telesmanich, consulta, ¿por qué dijo creador del cristianismo occidental? Si es cuando al irse a bizantino, ¿no? Estamos en Oriente. Claro, cuando digo el cristianismo estoy hablando de la iglesia. Porque la iglesia no... Vos podés... Acá hay errores, porque habla de la iglesia en el 300 y no existía la iglesia. Era el cristianismo, todo uno solo, con sus diferencias. Acuérdense de esto, ¿no? Esta es la precisión que necesitamos tener. La iglesia como iglesia tiene que tener una doctrina, y lo hace a partir de Constantino, que es una iniciación, es un proceso, que tampoco lo podemos decir como podríamos decir el cristianismo occidental y el cristianismo oriental, que estaban unidos con Constantino. ¿Está? Los padres de la iglesia son los padres de Oriente y padres de Occidente. Digo, esto a partir de Teodosio, podemos decir de Carlomagno, podemos decir que nace una iglesia occidental, como la conocemos ahora. Esto es importante, es todo un proceso, no es a partir de mañana comienza una nueva era. No podemos, esas fronteras temporales solamente se dan en un lugar, no se dan en todo el territorio. Entonces, digamos, esta es la precisión que nosotros queremos lograr. Y además, hablar de iglesias también están justamente los creyentes. O sea, el concepto de iglesia es creyente, lo que podemos decir, la jerarquía de la iglesia, ahí estamos siendo más precisos. ¿Y quiénes son la jerarquía de la iglesia? Porque la iglesia, chicos, es muy compleja. Se llama católica. Si es católica, es universal. ¿Y qué pasa acá? Hay muchísimas contradicciones dentro de la misma iglesia. Hay teologías diferentes. Hay como como visiones diferentes con respecto a distintos temas. Esto es así. Está la teología popular, está la teología tomista, está la teología agustina, está la teología, digamos, dentro de la misma iglesia hay miradas diferentes como todo, ¿no? Entonces, digo,
Y la Iglesia pasó lo mismo, es la única monarquía que existe en la tierra, que es una monarquía en la actual colegiada, que a partir de Francisco lo hizo colegiado, ¿no? Digamos, los mismos cardenales eligen como ya hace 2000 años, ¿no? El caso de la Iglesia ortodoxa tiene otros aspectos. El patriarca pasa exactamente lo mismo. El grupo de ancianos es el que elige al patriarca, ¿no? Esto es muy interesante, muy interesante, ¿no? Y no sé si ustedes lo habrán googleado, pero habrán visto el encuentro de Francisco con el patriarca. Hacía más de 100 años que no se cruzaban dos hombres centrales del cristianismo histórico, ¿no? Bien, lo mismo lo hizo también con los árabes, ¿no? También estuvo con 2 o 3 hombres muy importantes, digamos, de la cultura y de la religión islámica. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Se entendió lo de las variables? Sí, ¿no? ¿Seguro? Sí, profe. Bien, bien, excelente. ¿Qué pasa con el cristianismo, que es el segundo legado que marca la autora? Bueno, ella sigue con esto del siglo III, pero le da algunas categorías y algunas variables. La primera categoría que marca la autora es su origen. Primero, que son religiones orientales. Segundo, que el éxito está en que era una religión oriental. Y como categoría de análisis dice que está centralizada en el salvacionismo. O sea, en la salvación. Esto cambia toda la mentalidad de la época hasta en la actualidad. Y ustedes me preguntan, ¿solamente el cristianismo lo tiene? No, lo tiene también el Islam. ¿Sí? Como último profeta, ustedes saben bien que el Islam tiene a Cristo como profeta también. El último profeta para el Islam es Mahoma, ¿no? Cierra toda el proceso. Entonces, esta idea del salvacionismo es una cosa que pega fuerte. ¿Por qué, chicos? Porque en este transcurso de la historia entre el siglo III antes de Cristo y el siglo III después de Cristo, hay todo un proceso de muchísimo desconcierto, y lo que aporta el cristianismo es una esperanza, y esa esperanza estaba justamente materializada con esto que vimos con textos anteriores, con autores anteriores, que tiene que ver con esta idea del martirio. El mártir es la que provoca, podríamos decir, gran adhesión al cristianismo, ¿no? La muerte de cada uno provocaba aún mayor la fuerza del cristianismo. El salvacionismo, ¿cómo lo entiende la autora? Como valores que tienen que ver con la trascendencia fuera del mundo, ¿no? Y para completar esta información, podríamos decir que el salvacionismo está que no importa el paso en la tierra, ha llevado esta idea en toda la Edad Media, hasta en la actualidad, ¿no? Como que es un peregrinar, y que no importa lo que tenemos que sufrir en la tierra, sino que tenemos el premio en el cielo, ¿no? Por eso esta afirmación que muchas veces o escucharon en algún lugar, que dice que quiere celeste que le cueste. Bueno, el celeste tiene que ver con el cielo, ¿sí? El que quiere el cielo, que le cueste, ¿no? Esta es una afirmación propia para poder interpretar esta idea del salvacionismo. Para la autora, el cristianismo es una renovación del judaísmo. Es interesante esta mirada, un poco lo que preguntaba
Martín, ya que la intolerancia de los romanos llevó a que el cristianismo fuera cada vez más protagonista en todo este proceso del siglo III hasta el X u XI. El número de cristianos creció, por supuesto, y hay algo una variable que es muy interesante, que es qué es lo que el cristianismo condenaba. Era la riqueza y la gloria, cosa que eran dos valores importantes de los romanos, donde cuestionaba esta ciudad terrestre y lo que proponía era una ciudad celeste. Por eso le dije, el que quiere celeste que le cueste. Que era la verdadera ciudad de Dios. ¿Y por qué viene de oriental? Porque está relacionado con el paraíso. Y si ustedes se acuerdan de los jardines de Babilonia, por ejemplo, los jardines dentro de los palacios de Oriente, sobre todo de Mesopotamia, simbolizaban el paraíso, el lugar más hermoso, ¿no?, de la tierra. En este caso no iba a estar en la tierra. Todo el proceso de Constantino hasta Teodosio, el cristianismo tuvo de a poco aceptación, y lo que propone la autora, que el cristianismo es la que lleva la cultura romana a la Edad Media. Esto también es muy interesante porque no solo la burocracia, la administración, sino también hay una tradición ecuménica. A producirse, empezó, esa frontera es justamente la frontera más caliente que hay, porque ahí es donde se producen los grandes choques entre musulmanes, cristianos y del Imperio Bizantino. Estamos, que esto lo ¿Qué vamos a ver. frontera? ¿Cómo? ¿Cuál es la frontera? La frontera vendría a ser todo lo que es desde Constantinopla, pasando por la costa oriental de la península itálica, por el Adriático, la zona de la Sicilia, y luego podríamos decir la costa, rodeando toda la costa del norte de África, y la zona sur de la península ibérica. Con respecto a los germanos, la autora marca justamente la muerte de Teodosio como una parte interesante, ustedes ya lo hemos visto, donde divide Oriente y Occidente en el 395. Y en el 476 termina el último emperador de la nostalgia del Imperio Romano, que es Rómulo Augustulo, donde la sucesión no pudieron lograrla, y los pueblos germánicos se apoderan de, podríamos decir, de todo el proceso que se viene dando. Acá es cuando tiene un gran protagonismo el obispo de Roma, ¿no? Pasa a ser como una especie de heredero. En la sociedad germánica podríamos decir que existe esta organización política que es de sistema de jefatura. Cuando habla de sistema de jefatura, tiene que ver con la habilidad de conocer el territorio,
las armas, las estrategias de choque, ¿sí? El sistema de parentesco. La tierra es una cuestión ajena todavía hasta después de afincarse. Esto de las grandes gestas heroicas, ¿no? Es un aspecto interesante, que esto después nosotros lo heredamos, ¿no? Porque, digamos, el martirio de algunos de santos, ¿sí? Tiene que ver con esta gesta heroica, perdón. ¿Sí? Esta gesta que da todo un valor por la justicia o lo que sea, ¿no? Entonces esto también está muy ligado con el mundo romano. La legitimidad estaba justamente, fíjense, cuando había choques con otros pueblos, qué sé yo, es el reparto del botín. El reparto del botín, no hay nada más legítimo que esta situación, ¿no? Y esto es importante, esta variable que utiliza la autora, porque es lo que la cultura germana ha organizado y ha impactado sobre todo en una sociedad que la autora lo llama como la sociedad feudal. ¿Estamos? Pregunta. Profesor, ¿el sistema de jefaturas y parentesco puede ser también son variables? Sí, totalmente. Son variables. Porque el sistema de parentesco yo lo contextualizo, por ejemplo, a América, y podemos encontrar el Ayllu o el Capulci, que es un sistema de parentesco. Se transforma en categorías de análisis una vez que uno contextualiza eso, ¿no? Bueno, ¿algunas preguntas? Bueno, para la autora, la fusión de estos legados fueron lentos. Esto es una mirada que tiene la autora, donde la constitución de los reinos romanos germánicos, en el proceso de fusión, para ella, esta variable es importante, hay una decadencia urbana y mercantil de la economía predominantemente, ahora cambia todo el modo, porque antes era la ciudad, ahora va a ser el campo. ¿Qué quiere decir? Que en toda la Edad Media la gran población no se va a encontrar en las ciudades, se va a encontrar en el campo. Esto llevó a un nuevo reordenamiento territorial, pero sobre todo político. Cuando hablamos de territorio estamos hablando de políticos, de elementos políticos, donde los terratenientes van llevando un proceso diferente. ¿A qué proceso estamos mencionando? A que los terratenientes romanos de a poco iban perdiendo vigencia para que los grandes jefes militares se transformen en los nuevos terratenientes de zonas muy ampliadas. Estos guerreros germánicos, de a poco, iban llevando adelante una convivencia a estos contextos, pero sobre todo, algo que va determinando a los germanos es el cristianismo. Cuando dice esto la autora es porque estamos pensando que estamos hablando de Francia. No estamos hablando de otro lugar. Aunque no lo diga la autora. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí o no? Bien. La conformación de esta aristocracia y las monarquías que iban tratando de controlar diferentes regiones, se iban conformando algunas, podríamos decir, algunos sectores donde aparecen nuevos protagonistas a este escenario histórico,
que son regiones con condados, ¿sí? Las regiones con condados eran terratenientes que se transformaban en condes, eran una especie de comarcas que controlaban estas regiones este o no esté el rey, ¿no? Conformando una cierta autonomía. Esto es importante entenderlo. Donde más tarde es lo que nosotros vamos a conocerlo como la nobleza. Que luego ustedes vamos a ver que es el gran conflicto que van a tener, no solo las distintas monarquías, sino el problema de descendencia entre uno y otro. Según la autora, el problema estaba en la falta de normas o leyes. Dejar ya el derecho romano y el derecho germano para ella no lograron regular el poder. Por lo tanto, cada poder que se iba atomizando, cada sector, cada región tenía un poder relativo. ¿Estamos? Salvo el momento de Carlomagno, por ejemplo. Carlomagno centralizó el poder. No sé si se entiende lo que estamos hablando. Me dicen, por favor. Por ejemplo, hay un poema que es el Mio Cid, que refleja justamente esto, que el hombre mostraba su superioridad a través de la hazaña, ¿no? Entonces esto cada vez era más real, ¿no? Cómo se materializaba. ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿la aristocracia o los terratenientes no terminan siendo protectores de la monarquía después? Según el contexto. No siempre. No siempre. Digo por el poder que fueron ganando con el correr del tiempo. No siempre. Por ejemplo, en Borgoña, desde París a Borgoña, no sé si era más fuerte Borgoña que París. Y luego ni hablemos de Brujas, el sur de las ciudades medievales, ¿no? Brujas tenía una gran relación con Londres, ¿no? Con los británicos. Entonces, digo, esto no era tan fácil, ¿eh? No era tan fácil, territorios tan extensos, y habría que trabajar mucho en esto. Hay una cita en la página 28, no sé si la pueden ubicar ustedes o la colocan. Podríamos decir, está en el segundo párrafo, cuando lo tengan, donde dice: fue una concepción de vida de larga permanencia y que aún perduraba en el poema de Mio Cid, Cantar de Gesta, compuesta a mediados del siglo XII. En efecto, el rey había despojado su patrimonio a Cid, que había entonces ido a la tierra de moros a luchar para hacerse un nuevo patrimonio. Pero esto no era todo. Fundamentalmente debía realizar una hazaña para demostrar que era un héroe. Esto era la mentalidad de la época. ¿Estamos con esto? ¿Se va entendiendo? Esta es la mentalidad de la época. Lo destierran, ¿no? Lo exilian. ¿Cómo? A Rodrigo, ¿Cómo, Nico? a Rodrigo Díaz de Ibar lo exilian. Claro, exactamente. Está bien. Lo exilian por no tener justamente esta categoría. Porque creo que lo habían acusado por no pagar los tributos. Exactamente. Ahí está muy claro. No pagar los tributos y al debe rey moro. emigrar. Exactamente. Es lo que pasó en la mayoría del proceso en Roma. ¿Quién es el que da respuesta a la falta de leyes que dice la autora? A la falta de normas y leyes. La autora dice la iglesia, pero en realidad no es la iglesia, sino que es el cristianismo. No podemos decir, es anacrónico decir la iglesia. El cristianismo
emerge porque si hablamos de cristianismo tenemos que hablar, si se acuerdan, el donatismo dio respuesta a un cristianismo nacional en el norte de África. El arrianismo dio una expansión importante en la primera oleada o en la primera llegada de los germanos, ¿se acuerdan de esto? Entonces digo, no es solamente la iglesia, sino que también el cristianismo en su totalidad, podríamos decir, dio respuesta a una moderación imponiendo las normas de convivencia. Con el tiempo, eso sí, los monarcas fueron respaldándose, dice en la iglesia. En realidad no es en la iglesia, sino también en los obispos, ubicados, acuérdense que hay una iglesia episcopal, y en los, porque el obispo, ¿quién le daba? Si se acuerdan ustedes, ¿quién los elegía primero? El pueblo, ¿sí? La gente. Entonces eso daba cierto aparato de respaldo, aparato político, dijéramos en la actualidad, donde apoyarse cada estado romano o germánico. Pregunta. Si ustedes toman, por ejemplo, las civilizaciones antiguas no tenían leyes alguno. ¿Qué tenían? Código. ¿Usted dice los códigos? No existía el código Hammurabi. Ah, antes. Ponele, ¿qué era lo que regulaba la ley? Eran las religiones. Claro. ¿Está? La convivencia estaba dada por distintas creencias o religiones en este caso. Bueno, entonces el cristianismo y el cristianismo occidental empezó a tener ciertos privilegios y además el obispo de Roma pasa a ser una figura central, sobre todo con la caída del último emperador romano, donde de a poco iba afirmando su poder a tal punto que termina coronando reyes o emperadores. Esto también es muy interesante. Y ahí va a comenzar una nueva cosmovisión desde el punto de vista político, social, en que esto de la monarquía absoluta, ¿no? Que el poder viene de Dios y el rey es el soberano. ¿Está? El monarca es justamente el intermediario entre el pueblo y Dios. En este caso el que lo colocaba era el obispo de Roma hasta después transformarse en el príncipe, o sea, en el papado. Las decisiones de las asambleas que se realizaban fue el gran discusión que hubo en todo el proceso de la Edad Media. ¿Alguna pregunta? ¿Va cerrando esto, chico, o no cierra? De a poco, Luis, yo no lo leía el texto. No, pero digo, ¿va cerrando lo que veníamos marcando con los autores anteriores? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, la mirada de esta autora está quedando claro. Está quedando claro. Bien, eso me gusta, Cristian. Bueno, con respecto a cuando el autor habla de la sociedad feudal, marca el año 771 con Carlomagno, donde es consagrado como rey franco, por supuesto.